Bien, ustedes han podido ver cuáles podrían ser las formas de poder impugnar o dejar sin efecto un contrato, un testamento concebido como manifestación de última voluntad, ¿cierto? No es otra forma que las figuras que estamos analizando, que tienen que ver con el tema de la revocación, con el tema de la caducidad y con el tema de la nulidad como tal. Han podido ver en el pequeño documental que el expositor establece de forma clara que, por ejemplo, en la revocación, el testador en determinada fecha manifestó el contenido de su testamento, de su última voluntad, y en una fecha posterior, por decisiones y circunstancias que atingen a la decisión de esa persona, pues modifica el testamento en los términos que en primera instancia los hubiera manifestado, cambia, deja sin efecto el primero y asume la decisión de realizar un nuevo testamento. Esa es la figura de la revocación, conforme lo ha dicho el expositor. En la segunda figura, que es la nulidad, establece de que pueden haber vicios en la forma, ¿no?, reconocidas por ley, que pueden generar la ineficacia de ese contrato o de ese testamento. Menciono contrato. Por otro lado, menciona el tiempo en el cual se puede ejercer o ejecutar la voluntad, aspecto que tiene que ver con la caducidad del testamento. Veamos entonces ahora con ese preámbulo, veamos el tema de la caducidad, nulidad, revocación del testamento. Bien. Ahora bien, ahí está, ¿no? Ahí está claramente el tema que con ese preámbulo pues empezamos nosotros a desarrollar. Revocación, caducidad y nulidad de los testamentos. Perfecto. El testamento, como cualquier otro acto jurídico, puede extinguirse de modo natural o de modo extraordinario por los medios que invaliden un testamento. Un testamento está claro que se va a extinguir por su modo natural cuando se cumplan todas las disposiciones testamentarias emitidas o dispuestas por el testador. Esa es una manera de extinguir un testamento de manera natural. Concluidos que han sido o cumplidos que han sido los actos de disposición del testador, siempre y cuando estos actos no hayan generado la vulneración de algún derecho o en el contenido del testamento no se haya advertido algún error de forma, como decía el expositor en ese pequeño documental, error, dolo, violencia o algún error o vicio de forma, ¿no?, el testamento se va a extinguir de forma natural por haber cumplido su cometido, por haberse cumplido todas las disposiciones emanadas de la última voluntad del testador. De modo extraordinario, ¿sí?, el testamento se va a extinguir por los medios que invaliden, que generen la ineficacia jurídica o legal de un testamento. Y estas formas extraordinarias de extinción de un testamento son, en primera instancia, revocación del testamento. Voy a poner la cámara por acá abajo. Revocación del testamento. La revocación tiene una fuente principal, importantísima, irrefutable además. No es otra que la voluntad misma del testador. Y hablamos de la voluntad misma del testador porque es el autor de la disposición testamentaria en primera instancia. En esencia,
La revocación es el instituto jurídico con el cual se lleva a la práctica aquel carácter fundamental y el principio conexo de orden público que es la revocabilidad del testamento, es decir, modificar las disposiciones o las decisiones de última voluntad que en primera instancia o que en determinada instancia habría dispuesto el testador. Y esto está establecido en el artículo 1209 del Código Civil. En resumidas cuentas, en términos más comprensibles, si vale el término, chicos, la revocación puede ser sinónimo de dejar sin efecto, modificar, puede ser parcial, puede ser total. El mismo autor que generó la configuración del testamento es el testador, puede él mismo modificar, revocar, cambiar el contenido de su testamento. En eso constituye el carácter de modificación del testamento. ¿Listo? Bien. Ahora, como lo decíamos, es una potestad única y exclusiva que deriva del jus poenitendi del testador. Es decir, es el autor de las disposiciones testamentarias y como autor él tiene la facultad exclusiva y única porque nadie más puede hacerlo por él. No puede venir, como decía el documental que vimos, un representante, un delegado y decir me ha comunicado, me ha autorizado el testador que hay que modificar estas disposiciones testamentarias de forma total o parcial. No. Así como lo hizo, tiene la facultad de revocar, de modificar las disposiciones testamentarias. ¿Sí? Puede ser total o parcial, 1210 del Código Civil, expresa o tácita. De acuerdo al profesor Messineo, los modos de revocación expresa y tácita del testamento son taxativos. Por tanto, no basta otro modo del cual aparezca una voluntad que, por sí o a base de los principios generales, podría considerarse incompatible con la voluntad de dejar subsistir ulteriormente el testamento. Queda claro entonces que la declaración del testador en otro testamento posterior, de cualquier forma, ¿no? Entonces va a ser expresa. ¿Por qué? Porque habiendo elaborado, habiendo manifestado su última voluntad en un testamento anterior y elaborar o hacer, llamémosle, otro testamento posterior, es una forma expresa de revocar el primero. ¿Por qué? Porque hay la existencia de otro testamento posterior que está revocando el primero, que está modificando las disposiciones testamentarias. A eso se llama la forma expresa de revocar un testamento. Ahora bien, la otra, la tácita, consiste cuando el testador en un testamento posterior no dice, no manifiesta de forma expresa que revoca el primero, pero dicta disposiciones que son totalmente contrarias e incompatibles con las contenidas en el anterior testamento. ¿Sí? ¿Cuál va a tener valor? Lógicamente, el último testamento. Entonces, aterrizamos en el criterio de que la revocación expresa va a ser aquella en la que el testador realiza otro testamento en el que de forma expresa determina que el primero queda revocado. Cabal. Y va a ser tácita cuando el testador en un testamento posterior no manifiesta de forma expresa que revoca el anterior, pero las disposiciones testamentarias que establece en el Nuevo Testamento son totalmente contrarias a lo establecido en el anterior. Esto nos va a llevar a considerar que la revocación ha sido realizada de forma tácita. Eso está claro. De acuerdo al profesor Prieto, cuando ya hablamos de la caducidad del testamento, establece que es un medio legal
que pone fin a los derechos cuando estos no han sido ejercidos o ejercitados en un plazo perentorio al efecto por la ley. De ninguna manera, y ustedes saben bien, que la caducidad es distinta a la prescripción, ¿cierto? Puede ser que a momento de definirlos encontremos una cierta similitud, porque recordemos más bien que si definimos la prescripción de manera muy práctica y objetiva, lo que vamos a hacer es establecer que la prescripción consiste en perder un derecho por no haberlo ejercido en un determinado plazo determinado por ley. Y frente a la acepción que toma, que manifiesta el profesor Prieto, establece que la caducidad es un medio legal que pone fin a los derechos cuando estos no han sido ejercitados en un plazo perentorio establecido al efecto por la ley. No es lo mismo que prescripción. Y tampoco podemos entender a la caducidad como nulidad, porque no lo es. La nulidad tiene otras características, otro efecto jurídico como tal. ¿Listo? Por tanto, no podríamos confundir a la caducidad con la nulidad, menos. Sino simplemente, y aquí está la clave que nos va a ayudar a diferenciar siempre la caducidad de la prescripción. Es el simple agotamiento de la eficacia legal. De ahí que típicamente realizamos o citamos siempre el ejemplo de la cédula de identidad, de la licencia de conducir. La cédula de identidad como documento de identificación que cada una de las personas tiene un tiempo de duración, tiene un tiempo de validez. Y ejercemos los actos jurídicos con ese documento mientras éste esté vigente. Cuando se agota el plazo, esa cédula caduca, ¿sí? Caduca, ¿por qué? Porque la eficacia legal estaba supeditada a un plazo de vigencia y ese plazo ha llegado a su fin, por tanto su eficacia se ha agotado. Pero no pierdo el derecho de volverlo a renovar y volver a generar el inicio de la eficacia. ¿Se dan cuenta? Esa es caducidad. En cambio, la prescripción, desde un punto de vista del derecho, que puede ser, ustedes saben, extintiva o liberatoria, tiene otros matices porque genera la pérdida total de un derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo. En este sentido, los testamentos caen en caducidad conforme vimos la clasificación de los testamentos especiales cuando precisamente se tratan de testamentos especiales que por su temporalidad, ¿sí?, dependiendo de las circunstancias y situaciones en las que fueran otorgadas o concedidas, los testadores no perdieron la vida. Por tanto, dentro de un marco de un plazo casi general de 3 meses o 90 días, de no haber acontecido la muerte del testador, estos testamentos especiales caducan, dando lugar a que los otorgadores, en este caso los testadores, puedan sujetarse a las reglas ordinarias de otorgar o elaborar un testamento de la clasificación de los solemnes, que pueden ser abiertos o cerrados. Bajo este entendimiento es que debemos también diferenciar que los testamentos ordinarios no podrían caducar, sino extinguirse por el cumplimiento natural de las disposiciones testamentarias que el testador pudo establecer como manifestación de su última voluntad. Entonces, queda claro que la caducidad del testamento va dirigida con preferencia a los testamentos especiales. Y debemos entender por caducidad de forma muy práctica al simple agotamiento de la eficacia legal, que reitero, no es lo mismo de ninguna manera que establecer una prescripción. Ya, caducidad del testamento dirigida a testamentos especiales. Bien.
La caducidad ipso iure o de pleno derecho se entiende aquella que se produce por ministerio o por imperio de la ley. Los artículos 1135, 1136, 1138, 1140, 41 y 1215 del Código Civil establecen aquello. La caducidad ipso facto, de hecho, quiere decir, requiere de una declaración judicial previa demostración del hecho que la produce. Es decir, requiere de la concurrencia de un acto o hecho posterior, un hecho después. Estos pueden ser, por ejemplo, por no sobrevivencia, incapacidad o renuncia del instituido, del designado como heredero en ese testamento. Puede darse la caducidad por perecimiento del bien, ya no hay el objeto, ¿no? Puede darse por la caducidad de las disposiciones testamentarias que guardaban alguna condición o a un término incierto, ¿cierto? Por efecto de las circunstancias sobrevenidas extrañas a toda influencia del testador. Son presupuestos legales a los que tenemos que ponerles determinada especial atención para poder distinguir caducidad ipso iure de pleno derecho por disposición de la ley. Caducidad ipso facto, caducidad de hecho, va a requerir la existencia de una declaración judicial. ¿Por qué? Porque en esa vía y seguramente en un acervo probatorio se va a tener que demostrar el hecho que la produce. La concurrencia de un acto o hecho posterior a la dictación del testamento. Es algo que tenemos que entender de manera muy precisa. Ahora bien, la nulidad del testamento. ¿Sí? En un lenguaje sencillo, conforme haciendo una relación o asociación con el Instituto Jurídico de la Nulidad en materia de contratos, en un lenguaje sencillo podemos definir a la nulidad como la ineficacia de un acto jurídico, la ineficacia legal de un acto jurídico. Esta ineficacia se va a generar por no concurrir en el acto jurídico los requisitos esenciales, sean de fondo o sean de forma, que pueda generar y operar la validez de estos actos. Causas coetáneas al nacimiento del acto determinados por ley, de carácter imprescriptible. Todos sabemos que en materia de contratos, por ejemplo, la nulidad es imprescriptible. Normas de orden público, son actos no subsanables, son actos no confirmables y pueden ser ejercidas en la legitimación por cualquier persona que tenga o acredite interés, ¿cierto? Básicamente. Alguna otra acepción señalaba que la nulidad es aquel acto jurídico de dejar sin efecto un acto también por no concurrir en él los requisitos por las formalidades esenciales para darle eficacia legal a ese acto, sean de fondo o sean de forma. Carecen de los requisitos, por tanto no pueden subsanarse, no pueden confirmarse, son imprescriptibles, la acción de nulidad, y cualquier persona que acredite interés legítimo está habilitada o legitimada para poder incoar esta acción de nulidad. En el testamento no pasa cosa distinta, pues a esta manifestación de última voluntad se pueden aplicar las normas propias de la nulidad de los actos jurídicos en general. Y estas causales generales de nulidad pues están contenidas en el artículo 546 al 559 de nuestro Código Civil, con relación o concordancia a los artículos 452, 473 al 482, 483 al 493. Esto quiere decir que las causales de nulidad pueden ser aplicables a la nulidad del testamento. En adición, ¿sí? De forma adicional, quiere decir, existen causas especiales de nulidad e incluso anulabilidad del testamento. Estas causales de anulabilidad están referidas a la incapacidad de testar.
Todos sabemos que para realizar algún acto jurídico se debe contar con la capacidad jurídica, es reconocida por ley, consistente en aquella aptitud legal, capacidad legal, potestad legal, que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por tanto, para atestar también es necesario, ¿sí?, contar con capacidad jurídica. Lo contrario podría generar la anulabilidad de ese testamento. La nulidad del testamento, conforme veíamos presentación anterior, son aplicables las causales que se utilizan en otras áreas. La nulidad del testamento también puede ser parcial o total. Total, cuando se pretende invalidar el acto mismo, la totalidad de las disposiciones testamentarias. En cambio, podemos hablar de una nulidad parcial cuando se pretende dejar sin efecto alguna o algunas de las disposiciones testamentarias, no todas, algunas. A ese efecto lo vamos a reconocer como nulidad parcial y a la totalidad del testamento como nulidad total. ¿Ya? Bien, básicamente este es el tema de la revocación, caducidad y nulidad de los testamentos. Bien, consideramos que tenemos las 20:10. Creo que hemos trabajado de muy buena manera en esta clase del día de hoy. Hemos podido avanzar el tema del legado con todos sus pormenores, apoyado siempre de pequeños documentales que nos dan en muchos casos una visión más práctica, más objetiva. Hay que aprovechar aquello. Y lo mismo en el tema de la revocación, caducidad y nulidad de los testamentos, que no es de difícil comprensión. Hemos abordado el tema de la nulidad y la anulabilidad en materia, por ejemplo, de contratos, cuyas reglas son aplicables, conforme ustedes han podido ver, a las reglas de nulidad de los testamentos. Bien, tenemos, habiendo concluido el tema, chicos, el cual también va a ser subido a plataforma. Entonces tenemos un tiempo de la primera presentación que el Zoom nos ha dado vía libre de poder grabar casi 50 minutos, una segunda sesión de 39 minutos y casi 40, y en esta pues tenemos abordados ya 20 minutos, 26 minutos. Entonces, por favor, les pido que revisen los temas, las grabaciones en plataforma. Tienen todo el material disponible para poder en sus tiempos necesarios, porque además se nos está viniendo el segundo parcial, está muy cerca. Vamos a delimitar cuáles son los temas que van a ingresar al segundo parcial para tomar la prueba respectiva. Entonces, habiendo concluido el tema, voy a agradecer su presencia, su asistencia a clase, pese al horario que tenemos. Entiendo que llegan cansados también del trabajo y a veces eso no permite que tengamos un aguante, si vale el término, para poder abordar, pero tienen las grabaciones respectivas en plataforma con el material de apoyo. Están los documentales grabados también en cada una de las sesiones para poder revisarlos cuando ustedes quieran, retroalimentar el tema. Tienen el texto de apoyo, ¿sí?, de materia sucesoria con todos los temas que estamos avanzando para profundizar mucho más cada uno de los temas que hemos abordado. Agradecerles por su asistencia y nos estaríamos viendo la próxima clase, chicos. Muchísimas gracias y tengan buenas noches.